Guión. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Onda Arlequinada, lunes más, programa 19º de esta cuarta temporada, titulado Otro tren que pasa. ¿Y por qué? Porque ayer pasó un tren que no fuimos capaces de coger. La Rosa ayer perdió después de muchísimos partidos, una vuelta entera sin perder, volvió a perder su tercer partido de la temporada en Barreiro con el Celta C. Gran Peña 2-1, a pesar de haberse adelantado muy pronto con el gol de Borja, llegó la roja de Silva después, remontó el Celta C. Hablaremos un poco del partido más en profundidad durante el programa. Y un poquito más tarde, 15 minutos más tarde, perdía también el Fabril en Garela contra el Silva, por lo que después de muchos partidos también volvió a perder el Fabril y no fuimos capaces de dar la alternativa de golpes a la mesa, ganar y ponernos de primeros. De nuevo, parecen dos equipos gemelos, lo que hace el Fabril lo hace la Rosa, lo que hace la Rosa lo hace el Fabril. Pasan las jornadas y sigue todo igual. Pero hubo un beneficiado de esta jornada, que fue el Rápido de Bouzas, que ganó su partido el sábado, remontó en casa contra el Arzúa y se pone ya a 3 puntos de la Rosa. No nos gusta nada mirar para abajo, ya lo sabéis, pero tenemos al Rápido ahí, y una jornada más como la de este fin de semana lo mete lleno en la lucha, al menos por la lucha por el segundo puesto, que donde está el Arosa ahora mismo. Es ya oficialmente el equipo que menos partidos perdió de la liga hasta el momento, porque siguen con 2 derrotas por las 3 de la Rosa y 3 del Fabil también. Para la semana toca el Silva, como ya sabéis, no sé horario, a ver si después durante el programa nos lo confirma Gonzalo. Otro asalto más de los 7 o 6 que quedan, creo que quedan 7. Y a ver si conseguimos a ver si pasa otro tren, como ponía en la miniatura, que pasen más trenes, que pase otro tren, y a ver si esta vez somos capaces de saltar y subirnos al tren. Empezamos un poquito tarde, hay una razón, la razón es que tuvimos algún problemilla con nuestro invitado de hoy. No sé si está anunciado, si no os lo digo ya. Hoy
Sabéis que nos gusta mucho traer a la gente nueva que se unió este año, que no estuvo en las temporadas pasadas. Hoy tenemos nuevo otro fichaje que es Bryce Pedreira. Tuvimos un problemita con el técnico, conseguimos conectarlo al final, así que estamos tarde por eso, pero estamos todos. Así que en un rato vamos a tener con nosotros a Bryce Pedreira. Pero es muy importante que esté Bryce Pedreira, pero también es importante a ver quién va a estar con Bryce Pedreira. ¿Quién tenemos de Onda Lequinado hoy? Vamos a abrir la pantalla. Pues ahí está. Alineación de momento novedosa, pero que empieza a ser ya un poco clásica, ¿no? Porque cuando no está arriba es bien Iván, ya pasó algunos programas, así que poquito a poco nos vamos asentando, jugando juntos. Voy a saludar de primero Iván. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, una semana más aquí. Tengo que hacer una cosa antes de que se me olvide, que así como tú le mandas a hacer a los jugadores alguna celebración, yo tengo que saludar a Adrián Carballo, que le dije que iba a hacer así, en la A de Adrián, así que saludado queda antes de que se me olvide y nada, por aquí estamos y súper contentos. Adrián Carballo, Illuminati. Bueno, vamos a tener, Iván, vamos a hablar más del tema, pero buena jornada de la base, ¿no? Yo he hecho un ojo así los resultados, imparables casi. Pues sí, desde que estoy dando la sección de la base es la primera vez que no hay ninguna derrota. Perfecto. Así y que también queda un poco atrasado ya, pero estuviste en Valdebebas. ¿Cómo fue aquello? ¿Qué tal la experiencia? Aparte, tú eres de los protagonistas, fuiste de los protagonistas. Bueno, protagonista gracias a Pedro, que lamentablemente por trabajo no pudo asistir, entonces pues me tocó a mí ir con el cadete de División de Honor, con el cadete A, y nada, la verdad que la experiencia fue súper buena para los entrenadores, para los jugadores, nos enseñaron un poco el funcionamiento de todo aquello y nada, al final los partidos pues se trataba de disfrutar, de que fuese un entrenamiento más, de que los chavales pues viviesen la experiencia y bueno, pues se dio que el resultado fue positivo y que se llevaron esa alegría, ¿no? El cadete B al final del Madrid jugábamos contra el cadete B, que eran los de primer año. En la segunda parte les pudimos competir un poquito y después en la segunda ya sí que fueron muy superiores con todos sus titulares, pero bueno, pero al final se dio el resultado y eso queda como anécdota y como experiencia. ¿Estaba mejor el césped de allí de Valdebebas o el de la Lomba? ¿Cuál estaba mejor? Os juro que no vi nunca en mi vida un sintético como aquello. O sea, a mí, si me dicen cuando lo piso que es natural, casi me lo creo. O sea, fue una pasada. De verdad que a lo mejor preferiría esos sintéticos a algún natural, y más el de la Lomba. Yo pensaba que era natural, por eso te pregunté. Pero bueno, entonces está mejor que el del Jiménez. Vamos a ser justos. Comparamos Sí, sintético con sintético. Está no mejor hay que el del color. Jiménez. La verdad que, bueno, recorro todos los campos de por aquí y la verdad que como aquellos sintéticos no vi nunca uno. O sea, el de Ribadumia está increíble, el de Catoira está increíble, pero como aquellos, ninguno. Daban ganas de tumbarse a dormir allí, ¿no? Tenían pinta de Alguno fue lo que hizo. colchón. Alguno cuando saltó a calentar fue lo primero que hizo, como medio tirarse de rodillas. Para celebrar el gol. Perfecto, pues ya veremos más del tema. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, Martín. Aquí andamos. ¿Qué tenía puesto ahí en la tele, Iván? No era el hormiguero, ¿no? Es que hoy me coge el plano, no sé, tengo que girar el móvil. Es el hormiguero. Espero que por copyright a 3 Media no nos tire el programa. Es verdad. Tengo que darle la vuelta al móvil, si no se ve la tele. Ahora lo hago en un descansillo. ¿Qué tal tú, Doval? ¿Cómo estás? Yo bien, iba a hacer la pregunta esa que hace Pablo Motos. ¿Sabes lo que quiero? La tarjeta del hormiguero, pero nada, no se la hago ya. En tu caso, ¿sabes lo que quiero? Un cachopo entero. Ya está, ya estamos. Ya lo arreglamos. Ya no tenemos la tele. Ahora tenemos a gato ahí, ¿lo veis? De hormiga gato. Pero parece de porcelana, macho, no se mueve. No arregle nada, la tele se sigue viendo.
Sí, señor. Muy Bueno, bien, de Diego, aprecho vamos bien, ¿eh? ya sabemos que cenaste una ensalada con remolacha, vamos a quitarnos rápido el tema. Sí, sí. Pregunta importante para ti, Diego, porque la semana pasada hubo aquí una promesa, un conato de plan de comida del domingo, pero yo sé que durante la semana estaba en dudas, al final perdí un poco el hilo. ¿Hubo comida el domingo? ¿No hubo? No, ¿Se no hubo respetó la comida. Lo que palabra o no no? hubo, lo que no hubo fue comunicación, porque Rivas, una vez echado abajo el plan de la comida, Rivas estaba todo indignado, pero claro, no se manifestó en su postura sobre si comer o no y se quedó sin, bueno, sin comer no, porque comió al llegar aquí, pero bueno, pero hicimos plan B y nada, comimos en casa, que era día de trabajo y nada, y no era día de fiesta porque la derrota nos dejó así un poquito fríos para irnos a comer. Yo creo que de lo que estoy seguro es de que si no hubo comida no fue por culpa tuya. Eso lo tiene todo el mundo No, no, claro. no, O no, sea, eso está claro, eso está claro. No, por ni ti por culpa de la no, Rosa, ¿eh? claro, por ti no va a ser. No, no, Bueno, pues no. mira, estamos, verdad, tienes razón, Diego, que estamos aquí de risas, pero la Rosa perdió ayer y no estamos ya, así como el año pasado era todo, todos los programas eran de derrotas casi, este año no estamos acostumbrados a perder, así que vamos a estar un poco más fastidiados, que era una oportunidad buena. Vamos a ver el partido y que nos comente Gonzalo, a ver qué pasó. Vale, fue una derrota, bueno, no digo dulce, pero no tan dolorosa porque perdió el Fabril también, como dijiste. Empezó muy bien el partido en Barreiro, campazo. Centra Cotilla, toca Bryce y marca Borja su noveno gol en Liga. Prácticamente toda la afición que había en Barreiro era de La Rosa, no sé, 150 personas, podía haber de Vila García. Y menudo inicio, ¿no? A partir de ahí, es verdad que el Celta C da un paso adelante, empieza a manejar balón, a hacerse con el partido, a generar ocasiones, y en la primera parte es superior a La Rosa, muchísimo daño por dentro, un nombre propio, creo que el juvenil Fer López hace un partidazo, un jugador bueno, que nos sorprendió a todos, y bueno, la primera parte, pese a todo el chaparrón que cayó de juego del Celta C, la Rosa estaba por delante. Creo que al descanso pensamos que nos íbamos a ir por delante, porque bueno, entre que no estaban atinando y que Manu Tabua sigue siendo el mejor jugador del equipo esta temporada, pues parecía que nos íbamos a ir, pero no, apareció de la Iglesia ahí con este disparo, ellos tiraban muchísimo desde fuera del área, pegaban muchísimo por dentro y buscaban situaciones de regate, para y tiro, y se ponen 1-1. La segunda parte no empieza mal para la Rosa, que hace unos cambios Luisito, igual al sistema, pero bueno, la expulsión de Sila, que no se ve en las imágenes de la TVG, no entiendo muy bien por qué, porque hacer un resumen en 2 minutos y no poner esa expulsión, que fue en 1 minuto, 2 tarjetas, la segunda bastante dudosa, pues cambió el partido esa expulsión. Durante 20 minutos el Arosa contuvo perfectamente al Celta C, que tenía el balón pero no generaba nada, y en esta ocasión vuelve a aparecer de la Iglesia, un jugador que curiosamente el sábado estaba en el banquillo del Celta B en Madrid, y unas horas después pues estaba jugando, no apareció mucho, pero las 2 veces que apareció fue decisivo, y marca José Rivera. A partir de ahí la Rosa con 10 pues se echa arriba, tiene esa ocasión clara de Fajardo, aunque es un tiro lejano, le generó muchos problemas en el portero local, y al final, pues bueno, 2-1 en un partido completamente condicionado por la expulsión de Sila, en la que empezó muy bien el Arosa con el gol, después mejoró el Celta a nivel juego, fue superior y yo creo que encontró el premio del empate justo, y la segunda parte nos queda siempre la duda de qué hubiese pasado 11 contra 11. Luisito había modificado el equipo con cambios, había también cambiado el sistema, igualando lo que estaba haciendo el Celta C, no sabemos lo que hubiese pasado. Bueno, yo creo que es un error de Sila, más allá de consideraciones arbitrales, un error de Sila claro, con lo que nos estamos jugando ahora. No puede haber estas, no sé cómo llamarlo, ida de olla o falta de concentración para cometer 2 tarjetas en 1 minuto prácticamente, porque ahora cada punto cuenta y todo es súper importante, y cada detalle pues puede valer un ascenso. Y bueno, como decías tú, es una derrota dolorosa, pero bueno, perdió el Fabril y todo sigue igual por arriba, salvo para el Bouzas, que ahora mismo, o por lo menos esta semana, está en la ecuación ahí en esa terna de candidatos. De hecho, es el mejor equipo rápido de Bouzas desde que cambió de entrenador, desde que está David de Dios, es el mejor equipo de la liga, está enrachado.
muchas victorias o los empates contra los dos equipos que van por encima, de Porvey y Arosa. Y bueno, vamos a ver cómo se presenta este final de liga abierto, porque vemos que el de Porvey falla y el Arosa no acaba de aprovechar las oportunidades para ponerse líder, y si siguen ambos desaprovechando ocasiones, yo creo que el Bouzas puede tener chance, a pesar de que su calendario es el peor, porque de los 6 partidos va a jugar 4 fuera de casa. Pues sí, la verdad que, y como decía sobre todo al principio, ¿no? Derrota dulce, ¿no? Porque los últimos 20 minutos, media hora que después de terminar el partido, yo creo que teníamos todos más tensión que durante el partido, por el resultado del Fabril con el Silva. Y bueno, afortunadamente se dio que ganó el Silva y la herida no fue tan sangrante, ¿no? Después de perder en Vigo. A mí me preocupó un poquito, no sé, la imagen, ¿no? Me refiero que jugamos contra un rival que fue tremendamente superior, ¿no? Ya hablábamos la semana pasada de que íbamos a un lugar donde iba a ser muy difícil dejar la portería a cero por el volumen de fútbol que generan y de ocasiones que generan. Y a mí, personalmente, ya me había gustado en Alomba, pero es que en Barreiro me encantó el Celta C. O sea, la primera parte que hicieron, pese a estar con 0-1 en el marcador, fue espectacular. O sea, jugadores como Fer López, como De la Iglesia, como Samuel Santos, el central, o sea, jugadorazos. Y aún tenían bajas. Hubo, como decías, hubo jugadores que se fueron con el equipo B. A mí me parece un equipo que juega muy, muy bien al fútbol. Evidentemente, lejos de su campo, bajan un montón. Pero me preocupó eso, como que yo creo que casi la resignación del equipo a la superioridad del contrario, ¿no? Sobre todo en esa primera parte, como que nos conformábamos con capear el temporal como pudiésemos, porque no éramos capaces de salir. Y luego es cierto que la expulsión de Sila ya lo condiciona absolutamente todo. Contra un equipo que hace correr el balón con tanta velocidad y que se siente tan cómodo en su estadio, es muy difícil meterle mano, ¿no? Pero bueno, la verdad que el 2-1 casi era un cuento anunciado y bueno, y como decíamos, derrota al fin y al cabo, 2 puntos igual, 3 diríamos, mejor dicho, para hacernos con el liderato, y a falta de 18 partidos, un poquito más difícil. 18 puntos, perdón, un poquito más difícil. Nada, yo en la tónica de mis compañeros, la verdad que eso, que como que me dolió que el equipo no aprovechara ese arreón, me dolió, no vamos, o sea, me extrañó que el equipo no aprovechase ese arreón de salir tan bien al partido, del gol pronto de Borja, que se vino demasiado abajo y que el Celta les fue muy superior, tanto en la primera parte como en la segunda. En la primera parte, tanto De la Torre como Fer López recibiendo balones entre líneas detrás de los mediocentros, entre líneas antes de la defensa y creando mucho peligro, con conducciones, con disparos desde fuera del área, porque ya justo antes del primer gol tiene una ocasión también Fer López que sale rozando la escuadra el balón. Y nada, también me preocupa que digamos, momentos como los de Sila, ¿no? Que no se sepa gestionar por parte de los jugadores esos momentos, porque al final Sila es un jugador con experiencia y no debería de caer en esas trampas, ¿no? Ya que, bueno, trampas no, en esas situaciones, ya que hay que recordar de que ahora se va a perder un partido y va a seguir con 4 amarillas. Una expulsión, una de las tarjetas, bueno, pues es justa, pero ya que la tienes, mídete, porque eso, y aparte en un minuto, que el árbitro no olvidó, o sea, fue una situación un poco, pues, que aparte de dejar el equipo con 10 y ante un equipo que te estaba siendo superior, pues te merma el resto del partido. Y luego que, no sé, veo que hay jugadores que como que no están en el nivel que empezaron la temporada o no están en el nivel que debiera. Pero bueno, supongo que será algo temporal. Al final, las ligas, si le llaman los torneos de la regularidad, es por algo. Y no estoy diciendo que se esté haciendo mala temporada, pero que llegan los momentos claves y hay que estar enchufado y hay que estar atento y hay que estar al 200% porque los puntos se van, como se nos fueron a nosotros esta semana, se le están yendo al Fabril y se les va a ir al Bouzas también, aunque esté en una racha de la leche, yo pienso que también se les va y hay que estar ahí porque
eso, hay que ser lo más regular posible de aquí al final, puntuar lo máximo posible porque yo pienso que van a fallar y nosotros, aunque no estamos fallando y a saber, bueno, llevamos muchas jornadas sin fallar, hay que eso, dar un pelín más que ellos para intentar coger el liderato, porque ya vemos después en la fase de ascenso, como se metan equipos como el Celta B, perdón, como el Celta C, es otra de las cosas que me preocupa, que no dije, pero enfrentarse en un futuro playoff al Celta C va a ser una locura. Y todo apunta que van a estar, sí. Yo también quería comentar lo que dijo Gonzalo, dijo también Iván, un poco lo de Sila, porque Sila siendo un jugador superclase, ¿no? De primer nivel para la categoría, histórico en el club, siempre digamos que su punto más débil igual es ese, el de las tarjetas amarillas. O sea, para un delantero son demasiadas tarjetas y ya le pasaban las otras etapas, protesta mucho, es muy intenso, eso le hace llegar tarde y no es capaz de frenarse a veces con las entradas que hace. Y no puede ser que que un delantero vaya a cumplir. Bueno, esto es la roja, pero ya cumplió un ciclo, que recuerdo yo, que aparte fue el partido de Bouzas que fui a ver, y que vaya a cumplir otro ciclo seguramente pronto porque lleva 11 amarillas. Son muchas amarillas para un delantero que está en una situación en la que no hace falta hacer amarillas, no son amarillas útiles, digamos, para el equipo. Pero bueno, a ver si conseguimos que juegue los mayores partidos posibles. A mí, yo me dejo un poco la sensación de que nos da miedo ir de primeros, ¿no? No estamos teniendo oportunidades más o menos y no hay algo ahí, no sé, una energía que que nos impide dar el paso y dar el salto. Yo, habiendo empezado ganando, pues ya en mis mejores, ¿no? Mis mejores pensamientos eran de, bueno, lo vamos a conseguir hoy, el Fabil tiene un partido complicado y a partir de aquí nos va a dar la energía y el empujón que necesitamos para ya no bajar de ahí, pero no fuimos capaces. Además, en las derrotas se repite como una especie de patrón que en las tres son todas fuera de casa, empezamos ganando relativamente pronto y por alguna razón no somos capaces de mantener esa victoria. Y una característica que debía tener un equipo veterano como el nuestro, un equipo con jugadores de mucha experiencia, es la de aprovechar las oportunidades cuando los partidos se te ponen de cara. Por ejemplo, este partido, ¿no? Pues te encuentras con un gol muy pronto, tienes la suerte de crear una ocasión clara al principio y la metes y parece que al equipo le cuesta ¿no? Gestionar eso. Decía Diego que el Celta cedió un paso adelante, ahora estaba como cómodo por estar ganando y esa situación es la que al final hace que nos empaten, después se suma la roja a la segunda parte de Sila y es el cóctel perfecto para que nos llevemos los 3 puntos. Pero bueno, yo creo que la receta es la de ganar partidos seguidos. Estoy mirando esta semana la jornada, el Alondras, por ejemplo, que lo dejamos muy tocado cuando fuimos a jugar allí. Ganó tres partidos seguidos y ya están en mitad de tabla. De estar muy metidos en descenso, están ya bastante bien. Al final la clave es esa, conseguir 2-3 derrotas consecutivas. 2 lo hicimos, 3 ya sabemos que para nosotros es una panacea, es casi imposible hacerlo, pero en el momento que se consiga y consigamos esa regularidad de victorias, el liderato está ahí. O sea, lo tenemos ahí, estamos haciendo intentonas de tocarlo, pero siempre se nos escapa y lo preocupante es que cada vez quedan menos oportunidades. Así que llevamos muchas semanas, ¿no? Pidiendo ese paso adelante, no da llegado, pero se nos acaba el tiempo. Me abro micro porque a los compañeros de Pontevedra CFNet nos dicen el siguiente mensaje. Venga, compañeros, que esto es un tropiezo. El año que viene nos veremos, dicen. O sea, no confían en el efecto español. Porque vienen de ganar, ¿eh? Gonzalo, todo tuyo. No, digo que no confían nada en el efecto en Juan Señor, porque ya dan por hecho que van a descender si nos vemos el año que viene. Bueno, habrá que ver Fondo Norte para ver cómo están los ánimos por Pontevedra, pero bueno, después de una victoria hay que confiar que queda liga, quedan puntos. Yo creo que quedan más puntos en primera ref que en segunda ref y nada, desde aquí pues ánimo que esto no acabó y si de la misma forma que pueden lanzar victorias el Arosa y ser campeón, pueden lanzarlas el Pontevedra y salvarse, ¿por qué no? Y en cuanto comentabas... Sí.
Debo decir que Gonzalo, que tú lo dices de corazón, que viniste de Granate y todo de Granate, al programa, que no lo dices por claro. vacilar, claro. De lo que comentabais, bueno, el Celta C es muy buen equipo con balón, pero bueno, sin balón tampoco me pareció tan gran equipo, ¿eh? De hecho, cuando la Rosa le atacó, le generó, incluso con 10. La segunda parte, bueno, yo creo que no vi una gran superioridad, sí vi individualidades, bueno, como las que están comentando aquí, tanto de la Iglesia como sobre todo Fer López sí que me impresionó porque bueno, no deja de ser un chaval de 2004, es todavía juvenil y tiene muchísimas cosas, ¿eh? Tiene planta, tiene calidad técnica, tiene visión de juego, tiene lectura, bueno, es un proyectazo de otro jugador que saca la cantera ahí del Celta, otro más, si ahora estamos viendo a Gabri Veiga, ¿por qué no? En unos años ver a este chaval también, quién sabe, vamos a darle esos 2 años eh, de margen, más o menos, pasará al filial, entendemos, en la próxima temporada y después veremos cuál es su crecimiento. Lo que sí me queda claro es que el Celta C hizo este equipo para meterlo en segunda ref, digan lo que digan, estoy completamente seguro y menos mal que está conveniado con el Gran Peña y no todos los jugadores juveniles del Celta van a poder jugar el playoff, porque sí se meten en el playoff, que bueno, no adelantemos todavía, que hay más equipos implicados, pero un Celta C, si pudiese llegar a un playoff tirando de jugadores juveniles de ese nivel, todavía sería mucho más peligroso, no va a ser el caso. Y, recordar que el gol de la victoria pues lo mete un ex canterano arlequinado, como José Rivera, que estuvo hasta cadetes de segundo año en la cantera y nos hizo el segundo gol. Salió desde el banquillo y nos hizo el segundo gol. Pues nada, vamos allá con las declaraciones de Luisito y bueno, recordad que el propio José Rivera, como decís ahora, no quiso celebrar el gol. O sea, ahí tuvo un detalle con el club. Pues nada, vamos con Luisito, a ver qué nos decía después del partido. A valoración que nos enfrentamos a un equipazo que nós sabíamos que tiñan un moi bo equipo, que xogan moi ben ao fútbol, que entramos moi ben no partido, que no minuto nos puxemos por diante, pero a partir de aí non soubemos manexar en tempo de partido e estar ben con balón. Estuvemos moito tempo a merced dele na primeira metade e ao final encontrámonos con un gol que foi un golazo de la Iglesia no minuto 44. Ese gol fixonos moitísimo dano. E despois, na segunda parte, xoar toda a segunda parte con 10 contra un equipo da calidade individual e colectiva que teñen eles, pois si nos fixeron sofrir, pero ainda así tuvemos as nosas opcións. Parece ser que o Lugo Vexo tuvo un penalti super claro por mans, e despois tuvemos a de Fajardo e outra de Losada. Ainda así, tuvemos as nosas opcións, pero evidentemente se teño que perder un partido de cada 15, pues perdelo contra un moi bo equipo, pois estou fastidiado, pero evidentemente se tens que perder, eu prefiero perder contra os equipos que sean moi bons como este, e non perder contra equipos menos bons, ¿no? Porque, nesta categoría non hai equipos malos, pero si hai equipos máis bons e máis malos, máis regulares, ¿no? E, nese aspecto, pois, queiros ou non, estou fastidiado polo resultado, pero pouco lle podo reprochar aos futbolistas polo esforzo, porque foron moitísimos minutos que xogamos con 10. Eu para falar do arbitraxe para que eu creo que todo o mundo veo desde a grada, eu non o vin, eu onde me colleu non sei, non podo, pero todo o mundo di que foi un penalti que foi moi claro. Despois, evidentemente, si botou a Sila ele estaba ali ao lado, pois creo que está sancionado Pacheco tamén. A mí non me preocupa, o sea, hai futbolistas que están esperando con moita fame para poder xogar, a mí non me preocupa nin o máis mínimo. Sí, eu creo que o equipo non lle podes reprochar nada, porque estes rapaces xogan moi ben, nós tamén propuxemos intercambio de golpes, hai momentos que salimos perdedores, pero tamén é certo que se chegamos na segunda parte, o tiro de Fajardo que o porteiro doulle no peito, non sabe nin como parou, depois a que tuvo Losada, pois houvésemos a mellor levado, al menos non perder, pero tampouco deixo de recoñecer que eles son un moi bo equipo, que houve momentos que fixeron moi ben. Pues aí está Luisito, sereno
en la derrota. Muy, muy diferente a cómo estaba en la última derrota aquella en Viveiro. Tuvimos la semana pasada un programa muy, muy bonito con Javi Sandás, que queríamos que volviera a estar esta semana, a ver qué nos cuenta del partido Javi Sandás. Bueno, Fran Sandá, xogador do Arousa, despois de 4 meses volveu a chegar á derrota. Sí, quizás, bueno, hoxe era un partido difícil, un campo difícil, un rival complicado, pero bueno, hai que seguir, quedan 6 partidos e cada partido vai ser moi importante, así que seguir hasta a final e a ver hasta onde nos dá. Como empezou o partido? Con ese gol moi cedo, non sei se estaba onde queríades vos. Sí, cando marcas no minuto 1 todo parece perfecto, pero bueno, quedan 88 minutos por diante moi difíciles e eles na primeira parte dominaron bastante, costábamos apretar, o gol creo que no 43 penalizounos moito, e despois na segunda parte creo que volvimos a salir moi ben aos primeiros 10-15 minutos antes da expulsión, e bueno, despois coa expulsión pois é un partido totalmente diferente, contra un rival que domina moito ese xogo de posición, que ten moita calidade, que se xa con 11 costa moito apretalos, con 10 todavía máis. Non sei, esa primeira parte se vistes que vos facía dano porque trocastes o de Buxa. Sí, intentamos cambiar para apretar mellor, para encontrar máis goles individuais e intentar roubar, pero bueno, ainda así costounos bastante, nada, eso que che decía antes. Como vivides esos momentos que eles con ese talento tiran de fora, parece que desbordan un para un, entran polas bandas, son momentos de moito agobio. Sí, bueno, ao final, obviamente, nesos momentos sufres, ves que te están apretando, pero bueno, creo que todos os partidos hai momentos así, e máis contra rivais así que tampouco é algo que sorprenda a nadie. Como se valora a expulsión de Sila? Bueno, eu a verdade que non a vin moi ben, nin a primeira nin a segunda entrada, collime así un pouco intentando enviar unha marca, pero bueno, habrá que vela, pero bueno, xa está, o árbitro decidiu que as dúas eran tarjeta e non lle podemos ver nada. A pesar da inferioridade numérica, parece que hubo moitos minutos que estivestes a gusto no campo, non? Sí, creo que ao principio, sobre todo antes do segundo gol, creo que estábamos bastante, non cómodos, pero apretando bastante ben, encontrando transicións, creo que sacamos 4 ou 5 corners neses minutos que temos con un menos, pero despois sí que é verdade que co gol xa bueno, venche un pouco o partido encima, costache máis, e os minutos pesan, e xa nos custou moito ao final. Sí, non sei, custou, tamén pasou factura un pouco o aspecto físico. Sí, bueno, obviamente cando estás tanto tempo con un menos e o que che dicía antes contra un rival así, pois sí, ao final costa un pouco. Hai unha xogada no minuto 41 da segunda parte que Manu Baltar, que estaba xogando xa de central, cae coa man enriba o balón dentro da área, protestouse moito dentro do banquiño, non sei como viches ti. Sí, eu xusto vexo de frente, dalle bueno, toquelle na mão moi claramente, non sei que criterio usan os árbitros, ele a min dime que non é mau porque a ten apoiada, pero bueno, eso son regras, eu eso non me vou meter a valorar. Non sei como vedes o treito final xa da Liga, as posibilidades que tedes despois da derrota de acabar primeiro. Bueno, que penso que o Fabril tamén perdeu unha grela, así que nada, seguimos igual, quedan 6 partidos, 18 puntos, intentar facer os máximos posibles, igual que antes desta xornada. Esperar a ver hasta onde nos dá, e senón pues tenemos que xogar o playoff. Moitas gracias. Pues ahí estaba. Hay que decirle al compañero supongo que sería de la Gallega, que no se llama Fran Sandá. No es Fran Sandaza, el exjugador del Lugo, del Alcorcón y de la Girona, es Javi Sandá, nuestro amigo Javi Sandá, que ya es uno más de la familia Onda Arlequinada. Uno de Inoi. Bueno, uno de Inoi. Exactamente, uno de Inoi. Sabemos ya cómo vimos cómo vieron el partido de Gonzalo, Diego, Iván, sabemos cómo lo vio Luisito, sabemos cómo lo vio también Javi Sandá, y tenemos invitado, así que yo creo que es el momento de dar paso a uno de nuestros fichajes de este año, flamante fichaje, haciendo autor del pase del gol de ayer, jugando mucho y muy bien últimamente, así que vamos a dar paso a Brais Ferreira. Ahí Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Brais? ¿Me escuchas? ¿Nos ves? ¿Todo bien? Sí, ahora sí. Hay que decir que Brais es una persona cotizada, nos está costando mucho tenerlo en directo. Os pedimos que lo valoréis porque no es fácil esto, ¿verdad, Brais? Está complicado, he sido un pequeños fallos ahí técnicos. Pero bueno, estamos. Sí. Estamos a tope. Sí. Bueno, Brais, ¿qué tal? Primera pregunta, obligatoria, la de Bien. siempre. ¿Cómo fue el partido de ayer? ¿Cómo lo viste tú? Bueno, pues más o menos un poco en la línea que comentasteis vosotros. Metimos el gol muy temprano, todo parecía que pintaba bien, pues un mejor inicio imposible, vamos.
Pero nada, inconscientemente, poquito a poco lo fuimos metiendo atrás, hasta después tuvimos que poner, bueno, el míster puso defensa de 5, cambiamos y parecía que, bueno, estábamos más cómodos, conteniendo mejor sus acometidas. Es verdad que ellos individualmente son jugadorazos, que muchos llegarán al fútbol profesional, casi seguro. Y bueno, cuando ya te digo, con defensa de 5 contrastamos algo mejor eso, y cuando todo parecía que íbamos a llegar al descanso por delante, pues el golazo ese de la Iglesia creo que fue, pues claro, no, te trastoca un poquito los planes. Aún así, en la segunda parte, pues matizamos cosas en el descanso y nada. Yo creo que los primeros, esta expulsión de Sila, bueno, que al final, quieres que no te condiciona, pues salimos muy, muy bien. Esos 10 minutos no conseguían salirnos. Y bueno, está claro que la expulsión de Sila pues te condiciona al final en un campo y contra ese equipo, pues ser muy complicado aguantar con 10. Aún así creo que lo hicimos bastante bien. Tuvimos bastantes llegadas, mucho balón parado también que no supimos aprovechar. Y bueno, creo que tuvimos, a pesar de todas nuestras ocasiones, y aún así aguantamos 20 minutillos. Y el gol de ellos también pues fue un poquito mala suerte, bueno, carambola, porque creemos también que hay falta a Martín en el gol, y bueno, después pues la acaba metiendo y nada, en los últimos 10 minutos pues intentas con la fatiga toda que conlleva el estar aguantando todo el partido, bueno, y compitiendo, pues es más complicado, pero bueno, sí lo intentamos, pero no pudo ser, un empate, por lo menos que nos hubiera puesto ahí con el Fabril, pero bueno, a seguir. ¿Cómo están las piernas hoy? Porque bueno, esfuerzo tremendo. En tu caso no estabas teniendo mucha continuidad, sobre todo de completar partidos enteros. Y el otro día tocó correr y mucho. ¿Cómo estás hoy? Sí, bueno, a ver, recuperando, la verdad es que, bueno, últimamente, pues sí, me toca participar un poquito más de lo que estaba participando, y bueno, sí que por los primeros partidos, después no jugar tanto, te cuesta, y más, pues bueno, yendo a estos campos con la exigencia de este partido, pero bueno, recuperándonos. Oye, Bryce, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa los domingos a las 12? ¿Os encontráis bien? Sí. ¿Qué pasa ahí? La verdad que lo comentábamos, bueno, como no, y la verdad es que no conseguimos ganar ningún partido que jugamos el domingo por la mañana, y bueno, pues habrá que mirarlo, dar una vuelta y intentar pues solucionar eso. Es que las 3 derrotas fueron un domingo a las 12. Yo Sí, no le sí, quiero sí, decir nada, justamente. pero... Y un empatito con el Silva, pero bueno, no sé. Sí, Sois de buen sí, sí, dormir, sí. ¿no? El día anterior sois de buen dormir todos, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que eso no. A ver, no sé cuál será el problema o el por qué, pero bueno, está claro que algo pasa directo o indirectamente, pues porque no conseguimos ganar. Estamos descubriendo que tienes muy buen pie, la verdad, que antes de balón parado todo lo estaba sacando Sanda, y la verdad que desde que estás bueno, pues participando más en el equipo lo estás sacando tú, y la verdad que tienes muy buen pie. Y el otro día el gol llegó en un balón parado tuyo, el gol que mete en propia meta perdón, Viveiro. no me acuerdo del equipo, el Viveiro. Sí, Viveiro. Y nada, para que te conozca más la gente, cuéntanos un poco. Sabemos que estuviste 3 años, creo, en el Arzúa, y cuáles fueron tus inicios hasta llegar a Aros. Bueno, yo desde el principio pues estuve hasta infantiles allí en mi tierra, en Vila de Cruces, en el Cruces jugando. Y nada, después me fui para Lalín hasta juvenil de primer año. Después me fichó el pabellón. Fui por Orense 2 años en División de Honor. Y nada, después, bueno, a base de estar allí y tal, pues te van conociendo, y me llamó el Orense, que de aquellas, el Orense Club de Fútbol, que de aquella estaba en preferente. Y me gustó lo que tal y no me lo pensé, y allí eché 2 años. El primer año quedamos bastante bien, 7º, 8º, si no recuerdo mal. Y el segundo año ya pues conseguimos ascender a tercera división. Y de esas pues di un pasito para atrás. Me vine de nuevo a la liga a jugar a primer regional.
y de ahí salió otra vez la oportunidad de dar un pasito adelante, irme al Arzúa. Y bueno, el primer año tuvimos la suerte, o bueno, como quieras llamar, que conseguimos el ascenso de preferente a tercera. Y de ahí 3 años más en tercera, donde bueno, te vas aclimatando a la categoría, cogiendo partidos y bueno, y este año pues se dio la ocasión, nada más con la temporada, Luisito pues contactó conmigo y nada, tenía ya ganas de salir, de dar un paso más adelante. Bueno, los otros años por circunstancias pues no pudo ser y pues, tenía ganas, me gustó lo que me proponía, el proyecto, la ciudad, el club, todo en general. Entonces, pues bueno, y aquí estoy. Tenía yo ganas gracias Iván, que tenía ganas de preguntarte esto para conocerte un poco más, porque claro, yo sé que es allí de Vilacruces, pero allí tampoco tenéis tenéis el Alín, que es un buen equipo, tampoco tenéis una cantera de estas sí, demasiado grandes. Allí se juega la Copa do Sar, ¿verdad? Allí los equipos de Sí, allí sí, sí, sí. de tu Sí, zona. de zona de Santiago y por allí, sí. Jugáis la Copa do Sar. Yo La Copa do Sar. quería comentarte, tú eres un jugador ya, vienes de temporadas muy buenas en tercera, con muchos goles, y entonces yo te veía como, ibas un buen fichaje, estaba muy contento, vale, estamos fichando gente de tercera buena, gente que está esperando su oportunidad, va a venir con hambre, pero estoy más por la poca participación, que yo supongo que serán problemas físicos, no estás consiguiendo ahora más, pero te costaba dar el paso, ¿no? Yo veía en ti un jugador de estar siempre en el 11, un jugador de estar involucrado en goles, de estar ayudándonos mucho, de estar dándonos muchos puntos. Igual, por esa falta de jugar tanto, no estás aportando tanto como estás aportando, por ejemplo, últimamente, ¿no? Llevas 2 pases de gol, por ejemplo, desde las últimas jornadas. Yo, por ejemplo, recuerdo verte en Somozas, yo voy a pocos partidos, pero fui al de Somozas y estabas con la capucha puesta completamente cerrada, se te veía esta parte de la cara. Parecías Kenny, el de South Park. Y ni calentaste ni nada, y se te veía así como, ¿sabes? Como fastidiado, y decía, joder, ¿por qué no juega él? Hace falta gente buena ahora para remontar. O sea, haznos un resumen un poco de qué te pasó esta temporada, cómo estás viviendo, por qué estás jugando tan poco. Bueno, pues eso, como tú dices, está siendo una temporada bonita, pero al mismo tiempo, pues personalmente, pues complicada, porque en pretemporada justo creo que hice una pretemporada como todo el equipo, pues muy buena, estaba bien, y justo el lunes, la semana antes de empezar la liga, pues la rodilla me dio aquí una molestia, me empezó a molestar y nada, tuve que parar casi 2 meses, y bueno, cuando vuelvo pues obviamente pues coger el ritmo, la exigencia no es lo mismo por ejemplo pues puede ser en Arzúa y tal, y bueno, te cuesta arrancar, me costó más de lo normal que coger el ritmo, y bueno, y psicológicamente pues también pues soy un tío que apenas tuvo lesiones, y bueno, al tratarse de la rodilla pues siempre te preocupas un poquito más, y eso, y justo cuando mejor estaba cogiendo tal otra vez la chispilla, el ritmo, pues me vuelve a dar otro problema aquí la rodilla, un pequeño esguince, y nada, 2-3 semanitas, otra vez parar, volver a empezar, coger el ritmo, aclimatarse al equipo, y bueno, psicológicamente también pues es complicado, lo tienes que ir llevando pues lo mejor posible. Tú ves que quieres estar, pero no te cuesta, no das, quieres aportar, pero no sabes que no estás al 100%, y bueno, es complicado. Y bueno, llegamos a este punto que bueno, poco a poco pues no estoy, obviamente, sé que puedo dar mucho más y no estoy al 100%, pero bueno, creo que poco a poco pues se va acercando pues al Bryce que a mí me gustaría, y bueno, intentaremos pues ayudar al equipo en todo lo que se puede de aquí al final, y bueno, aportar en lo que sea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? A ver, no tienes una bola de cristal y estás teniendo bastante mala suerte, pero llevas 2 partidos jugando tiempo, siendo importante. Me dicen mis amigos que la primera parte contra Bebeiro fue súper buena, vino casi todo el Bebeiro por
por ti. Ayer comentaba a Gonzalo que jugaste muchos minutos, de mucha intensidad. ¿Qué es que estás ya, ok, a partir de ahora, estos 6 últimos partidos, no digo que vais a jugar todo, pero bueno, se va a poder contar contigo, vas a poder estar en caso de que necesitemos, ¿sí? ¿Te ves? ¿Estás bien? ¿Ya estás no, al 100% al menos físicamente? Sí, ahora mismo se puede decir que al 100%, ya te digo, siempre uno puede dar un poquito más, intentaremos pues dar ese plus ahora de aquí al final y bueno, ya te digo, ahora al final también pues con lesiones y tal pierdes un poco confianza, te cuesta recuperarla, pero bueno, ahora estoy en ese momento que estoy bastante bien, vamos, no casi al 100% y confianza a tope también y para ayudar en lo que sea. Fichajazo, tú, una pregunta para aquí esta última fase. Fichajazo. Yo decía que hay una buena pregunta aquí de Carlos que te pregunta por los veciños, o señor Sandá e o señor Otamendi, suponemos que se refere a Carús. Qué grande. ¿Qué tal se porta? Nada, la verdad es que es una pasada estar aquí con tanto con el matraco, como nos llamamos, el matraco y el boludo pues nada, impresionante. Además nos llevamos de maravilla y bueno, creo que congeniamos los tres a las mil maravillas y es un gustazo. Son muy buena gente los dos y bueno, muy bien, ya te digo. ¿Y a ti cómo te llaman ellos, Bryce? Nada, la verdad. Señor Bryce, ¿no? Señor Bryce, Don Bryce. Señor Bryce. No. Usted le llama. No, yo la verdad es que no tengo así nada, así ningún mote ni tal fuera del lugar, así un poquito, nada. Ya preguntaremos, ya nos entraremos, Bryce, ya nos entraremos. Tengo dos compañeros, lo comentaba antes a ellos, tengo 2 compañeros que sacaron los títulos de entrenador conmigo, que son de ahí de tu tierra, no sé si los conoces, Alex Fiuza, que entrenó en el Cruces, y Toño González, que entrenó, o que está, bueno, es el primer entrenador ahora mismo de la LIN. ¿Coincidiste con ellos como entrenadores? Sí, nada, Alex, bueno, somos vecinos ahí de Vila de Cruces y tal, y bueno, lo conozco de toda la vida, y a Toño pues hasta llegué a jugar un año con él en la LIN, el año que ganamos la Copa, yo era juvenil, subía a jugar con ellos, y bueno, tengo relación a día de hoy. Tengo yo la camiseta de esa Copa, tengo yo la camiseta en casa. Sí, ostras. Sí, que empatamos unos con ¿quién fuera? No me acuerdo, no me sale el nombre ahora, y fuimos a penaltis, tuvimos la suerte y ganamos ese año, y bueno, y aparte que lo veo mucho por la LIN, por allí por los alrededores y nada, me llevo de puta madre con él. Yo también tengo una buena amiga de aquí de Londres, mi mejor amiga de aquí de Londres es de Vila de Cruces, entonces intenté preguntarle algo sobre ti y así, cuéntame algo contigo, pero no sabía nada, se llama Estela, es un poco mayor que tú, pero me dijo, sí, lo sé quién es, le veo, pero no tengo, es de 84, entonces es bastante mayor que tú. No sé nada. Pero de hablar con ella, y esta es una pregunta para Diego Doval, que incumbe a Diego Doval, porque tengo entendido que en Vila de Cruces o allí cerca tenéis la Festa da Filloa, ¿no? Sí, señor. Hostia, ¿Es allí o no? Pues ahora sí que me coges un poco, pero creo que es en Lestedo, ¿puede ser? Puede ser, yo no lo sé. Yo sé que ella iba a la Festa de Filloa y me comentaba que iba a la Festa de Filloa. Bueno, a ver, aún está ahí, bueno, quedan unos kilómetros. Pero pasan cosas, pero la gente de Vila de Cruces en la Festa de Filloa tiene vivencias ahí. Yo seguro que tienes algunas cosas. En la Festa de Filloa pasa allí y pasan cosas. Allí de chaval sales, orquesta, Olympus, tal, y ahí pasan cosas. Yo estoy seguro. Hay buenas fiestas. Lo que pasa en la Festa de Filloa se queda en la Festa de Filloa. Queda ahí. Sí, exacto. Digo que por kilómetros non é problema, que cando fuimos a Viveiro, Diego quería... Por kilómetros non é problema, que cando fomos a Viveiro, Diego quería ir a comer a Ribadeo, porque había un sitio en Ribadeo que lle botou o ollo e quería ir hasta Ribadeo, o sea que se hai que ir de Vila de Cruces a Lestedo non é problema.
No, No, non, no, no. non teño equipo, Brais, non teño equipo, tío. Non teño equipo. Que pasa? Mira la cousa. Por cierto, yo creo que es uno de los, el otro día, bueno, o sea, ayer, ¿fue el primer partido que juegas 90 minutos o me equivoco? No, no, bueno, era, creo, si no me equivoco, el segundo. Bueno, jugué la semana pasada contra el... No, el tercero, el tercero. Tercero. Jugué contra el Arzúa hace un par de semanas, el Viveiro la semana pasada y este fin de semana. Y bueno, Ah, vale, vale, siempre, vale. siempre da gusto jugar, obviamente, los 90 minutos y ayudar en lo que se pueda. Sí, pero ayer costó más, ¿no? Porque había que correr mucho detrás del balón, con uno menos, se te vio un poquito agotado al final, ¿eh? ¿O no? Sí, bueno, pues ya te digo, al final, pues la falta un poquito de minutos, quieras que no, pues aunque el último mes, por así decirlo, pues vas entrando más, pues un partido de esa exigencia, por encima con uno menos, pues quieras que no te cuesta. A Javi también lo vi tocado, ¿eh? Javi Sandá, al final, normal. Sí, bueno, es que es un partido de mucha exigencia, hacer muchos kilómetros y bueno, al final pues te pasa factura. Uh-huh. ¿Te gusta otra? ¿Te puedes adaptar a otras posiciones? Bueno, la verdad es que, si te digo la verdad, los últimos años donde más fui jugando fue por fuera, extremo, carrilero. Pero bueno, sinceramente, si te digo la verdad, donde más me gusta jugar es por dentro, llámale interior o cerca de los delanteros o tal. Donde jugué hasta el primer año senior. A partir de ahí, pues primero o segundo, bueno, los entrenadores vieron que igual donde rendía más, pues era por fuera y al final, pues eso, que también me encuentro muy cómodo y donde crean que rindo más y que puedo ayudar al equipo, pues donde hay que jugar, no queda otra. Pero yo te recuerdo en Arzúa jugando un poco más por dentro, ¿no? Algún partido, ¿no? No, me equivoco, me confundo. No, sí, hay partidos y sobre todo el año pasado, no, hace 2 años con Javi Rey en Arzúa, pues bueno, casi media temporada jugando ahí por dentro. Jugábamos con Romo 4-4-2 y yo jugaba de interior o de media punta, por delante de los puntas. Sinceramente es donde más, bueno, eso ya a todos lados que voy, pues siempre lo digo, donde más a mí me gusta jugar, donde, bueno, más disfruto, pero ya te digo, los últimos años, pues donde más me tocó jugar fue por fuera y, bueno, encantado también, vamos, donde sea. Porque aparte yo vi algún gol tuyo de tirar fuerte, o sea, que en banda igual te limita un poco más el disparo, ¿no? O sea, pones buenos centros, pero había algún gol tuyo de cargar la pierna con poco espacio y ¡boom! Meterle un ostión. Tiras fuerte. Habla Bueno, bien, sí, a Martín, habla bien. ver, Perdón. Es que antes dijo Bryce, es que antes dijiste tú no sé qué de puta madre o algo así. Entonces dije yo, pues ya me suelto también. Nada, perdón, Claro. se me escapó. Por eso. Ya parece esto la festa de Filloa. Al final va a haber que ir a la festa de Filloa a todos y... Sí. Nada, sí, la verdad es que bueno, cada uno tiene pues cosas que se dan mejor. La verdad es que siempre desde pequeño, pues el tiro, pues desde corta y larga distancia, el golpeo, por así decirlo, pues siempre fue una de mis virtudes y bueno, hay que aprovecharlas también. Y cada uno tiene que hacer lo que mejor se le da, obviamente. ¿Qué pregunta aquí Carlos por la afección, ¿no? ¿Qué destacarías tú del club este año? Quizá lo que más te sorprendió, quizá ese apoyo de la afición en tercera, como ayer, por ejemplo, que había, no sé, Sí. 150 personas, podía haber allí en Barreiro. Yo creo que había más gente de Vilarcía que del Celta, ¿no? No sé si destacarías Sí, eso no. o otra cosa que te haya llamado la atención. No, todo en general, pero principal eso, ya te digo, tanto la ciudad como el club es una pasada y la gente que rodea al club, la gente de Villagarcía. Y bueno, pero sobre todo es lo que tú dices, destacar la afición, que es una animalada lo que está con nosotros, lo que nos apoya, los ánimos que siempre nos da. Por ejemplo, ayer mismo, como decíais, 150 personas o una pasada, vamos, que te hace jugar como si estuvieses jugando todos los partidos de
de local y bueno, eso te da un plus. Bryce, hablabas antes con Martín de que, bueno, que en Arzúa pues tienes metido algún gol pegándolo desde fuera del área. El otro día yo precisamente comenté que yo creo que al equipo le falta Sí. pegada desde fuera del área. Tiramos muy poquito a portería, muy poquito de fuera del área. Y ayer incluso lo eché más de menos porque ellos le pegaban de cualquier lado. O sea, antes del gol Sí. le pegaron 3 o 4 veces de fuera del área. Y no sé, no, ¿qué pasa? ¿No os atrevéis? ¿No encontráis la posibilidad? ¿O, la orientación de vuestro juego siempre es por fuera y no hay situaciones para jugar por dentro a la altura del área? No sé, yo es que lo echo de menos ese recurso. De hecho tuvimos la de Fajardo por tirar desde fuera. Sí, Que sí. Sí, a lo que dice Doval, en o una sea, que es una transición. cosa de las, Sí. claro, una de las cosas que bueno, pues otra opción más que... Sí, Yo, Bryce. pues mira, no sé cuál es el porqué de que no tiramos más de fuera, o igual, porque no se dan las ocasiones, o porque igual llevamos más el juego enfocado por fuera y bueno, pero no sé, no creo que, que ese sea realmente el problema. Obviamente, pues, cuantas más veces dispares a portería y tal, pues más opciones obviamente tienes de meter gol y de ganar partidos. Bueno, seguro nos está faltando, pues eso, lo que decís, un poquito más tirar de fuera de área, pero bueno, esperemos que de aquí al final, pues lleguen más tiros de fuera de área y ojalá para dar puntos. Nada, yo también quería preguntaros cómo vivís la situación de perseguir al Fabril, de lo que queda de liga, qué pensáis, ¿no? ¿Cómo es la comidilla en el vestuario de dónde pensáis que podéis coger el liderato, dónde puede fallar el Fabril, la situación ahora mismo del Bouzas, que nos comentes un poco eso? Pues nada, sinceramente miramos lo nuestro, es que eso es lo que tenemos que enfocarnos. Obviamente, pues un poquito de reojo a los demás, pues es innegociable que siempre se mire, pero tenemos que mirar en de aquí ahora, quedan 6 partidos, de aquí a final de temporada, pues ojalá, si puede ser, ganarlos todos, 18 puntos, pues hacerlos todos, y si no, pues hacer los mayores puntos posibles. Yo creo que el Fabril no va a ser capaz tampoco de sacar los 6 partidos. Nosotros, ojalá que sí, va a ser complicado también, obviamente, porque está muy duro todo, tanto por arriba como por abajo, y todos los equipos pues van a ir a muerte de aquí al final. Y bueno, está claro que, por ejemplo, el Bouzas y así que, bueno, casi estaba un poquito tal, y ahora, bueno, hay que empezar también no a contar con ellos, pero sí a dar ese plus más que para no dejar que ellos se acerquen, vamos. ¿Qué nos falta, vais, para conseguir esas victorias seguidas que nos den un poco de oxígeno, que os den también confianza a vosotros? Porque parece que el equipo perdió muy poco, pero mira, un ejemplo muy bueno de lo que llegan a lastrar los empates es el Rápido, ¿no? Que tiene menos derrotas que vosotros, que la Rosa y que el Fabril, sin embargo está por debajo y bastante lejos del Fabril. Entonces, perder es básico, pero a veces nos falta dar ese paso adelante, meter 3 victorias seguidas, 2, un empate, después otras 2, después otra, y conseguir agarrarse. Me da rabia, tío, coger y meterse ahí arriba y que no te saque de ahí ni Cristo, tío. ¿Qué nos falta para conseguir eso? Pues eso, lo que tú dices, que realmente no somos capaces, pues en toda la temporada, no sé si ganamos dos partidos seguidos, creo que sí una vez o sí, pero 3 partidos, ¿sabes? No conseguimos lanzar 2-3 partidos seguidos ganados, y bueno, quieras que no, pues juegas en casa, ganas, vas fuera, empatas y tal, pues no es lo mismo que sumar de 3 en 3. Y bueno, al final, pues que al final, por ejemplo, mismo ayer, pues si llegas a empatar, pues la importancia que tiene el empate de ayer, que bueno, pero eso sí, nos está costando pues cerrar los partidos, eso sí, que estamos pues sufriendo y ganando los partidos todos por la mínima, y bueno, al final pues tienes que estar siempre alerta, porque en cualquier jugada, acción, pues cualquiera te hace gol. Y bueno, eso, básicamente de aquí al final quedan 6 partidos y a ver si somos capaces
de llevar 2, 3 o si son las 6 o 5 los que sean victorias consecutivas y bueno, yo creo que si hacemos de 5 o de 6-5, perdón, si hacemos los 6 mejor, si hacemos los 6 yo creo que estamos por encima de Fabril y con 5 incluso Fijo. y bueno, vamos a intentarlo. Me gusta la actitud. Me gusta la Bueno, actitud de Bryce. Yo soy del barco de Bryce a partir de ahora. Me gusta su actitud. Pedreirista. A ver, si nos ponemos a echar números, 5 victorias son 60 puntos. Para llegar a 60 puntos, el Bouzas tiene que hacer pleno, tiene que hacer las 6 victorias. Ojo, que no lo descarto, ¿eh? Es muy complicado. Aparte, ahora va a Viveiro, va a Cangas y a Viveiro. Y el Fabril, pues tiene 47, tendría que hacer para llegar a esos 60 puntos 13, ¿no? Juega 3 partidos en casa, el Fabril. Bueno, 13 puntos de 18, tal y como está la liga, es caro, ¿eh? Hacer 5 de 6 no lo hemos hecho. Nosotros somos muy de media inglesa, de ganar en casa, empatar fuera. Pero no somos capaces de ganar 5 partidos de 6. Todavía no lo hemos hecho, pero se puede hacer y hay que confiar, ¿no? Entiendo que hay que confiar y vosotros estáis con ese ánimo. Sí, ya te digo, nosotros pues estamos confiados, animados y con toda la energía del mundo pues para intentar llegar a ese puesto, ya te digo, eso es lo que nos falta, pues encarrilar de 3 en 3, fin de semana tras fin de semana, porque bueno, y más ahora, quedan 6 partidos y te dejas 2 puntos y bueno, te puede costar mucho y eso, mirar para arriba sin descuidarlo de abajo y bueno, ojalá que solo queden 6 partidos. Y yo, Bryce, a este punto ya, decía Gonzalo, nos cuesta hacer 5 de 6, tal. Yo estoy dispuesto a cualquier tipo de medida para conseguirlo. Amenazas, cartas bomba, pagos, ¿sabes? Yo estaría abierto a todo. Hay que conseguirlo, hablarlo ahí entre todos y que hacer bote se pone y como sea, pero ganar esos partidos. Sí, Oye, yo soy de tu idea también. Ahí está. Está sembrado aquí Carlos en el chat, pregunta Bryce se non crees que onte en Vigo notouse o efecto Negreira e tamén che dixe os de Negreira se levan ben cos de Santa Comba, evidentemente fala de 2 Negreiras aquí diferentes. Ostras, pero por que non acabo de pillar? O efecto Negreira refírese ao arbitraje. Ah, vale. No, bueno. Con toda a movida esa que pasou co Barcelona. Vale, tú como yo estaba pensando en Negreira, pueblo, yo también. Yo estaba igual que tú, no entendía nada. Pensé que iba por otro lado, exacto, por eso sí. No. Pues mira, ayer el tema bueno del arbitraje, viendo después otra vez el poquito del partido, los detalles, las jugadas y polémicas, ya te digo, analizando, hay clarísimo, creo yo y creemos todos, vamos, después de verlo varias veces, que la mano esta que reclamamos en la segunda parte de ellos, que es penalti, es clarísima, aún viéndolo hoy, y el segundo gol de ellos, pues una falta clarísima a Martín, que Martín va al juego peligroso, va a despejarlo de cabeza y el jugador de ellos hace una chilena allí que después pues acaba la jugada en gol. Y después, obviamente, pues la expulsión de Sila, pues bueno, es dudosa. Al final, después cuando te sacan una amarilla, pues tienes que medir muy bien lo que haces, cómo metes el pie y todo. Pero bueno, yo no sé si la primera realmente si era amarilla, si no, si la segunda era amarilla, si no, bueno. Y eso. A ver, está claro que Sila, pues bueno, pues obviamente pues no lo hizo a propósito ni mucho menos, pero bueno, así fue. El árbitro consideró que tenía que expulsarlo y lo expulsó. Bueno, antes de nada, yo quería decir respecto a lo que hablabais de conseguir 15, 18, tal. Yo aquí hay que ser más cholista que nadie, ¿eh? O sea, esto es pensar en Silva y solo Silva y después ya veremos. Porque esas cuentas no salen nunca y menos a final de temporada. O sea, ahora es Silva 100% y ya veremos qué pasa. Uno de uno, hay que hacer uno de uno. Sí, uno de uno. Ese es el objetivo. Y a la semana siguiente, uno de uno otra vez y así sucesivamente. Y nada, que la semana pasada fue el 8M, el Día Internacional de la Mujer, fue
fue un día para celebrar la igualdad en todos los sentidos, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la igualdad que hay en el fútbol también, en las gradas de La Rosa sobre todo. Y nada, que hemos preparado un vídeo ahí con fotografías para homenajear a todas esas mujeres que siguen a La Rosa allá donde van. Ayer se volvió a ver en Vigo, y para que sepan también lo mucho que las queremos y lo importante que son para que este equipo y que este club siga creciendo. Bravo. Pues ahí está, sí señor, qué bonito el vídeo, qué importantes las mujeres y qué importante la igualdad, aunque a mí me gustaría que hubiera un poquito menos de igualdad en la tercera división, grupo 1, me gustaría que la Rosa estuviera más destacado y que no estuviera todo tan igualado. A ver si conseguimos romper. Ahora que ya pasó el 8M, que consigamos romper eso, que haya un poco de desigualdad también en algunos ámbitos y consigamos ir para arriba. Bueno, vamos a ir despidiendo, creo, porque ya es bastante tarde. Bryce tiene que irse ahora a dormir. Ahora viene lo interesante del programa. Bueno, ahora falta que... seguro que Iván se preparó la base ahí a conciencia con todos sus resultados. Sí, y os vais a comer su sección hoy, ¿eh? Os vais a merendar su sección aquí. Vale. Sois la hostia. Nada, como comentaba antes Martín, como comentaba antes Martín al principio de temporada del programa, muy buena jornada en la base, ganaron todos los equipos, solo hubo 2 empates que fueron en categorías gallegas, infantil y cadete. El Prebenjamín B ganó al Ribadumia de local 6-1, el Benjamín A hizo lo mismo de local al Villalonga 4-3, el Benjamín B ganó de local 8-0 al Indepo, el Benjamín C ganó de visitante al Sagrado 1-10, el Alevín Fútbol 8 le ganó a Leda 7-1, el Alevín A de Fútbol 11 le ganó 0-10 al Pontarreras de visitante, el Alevín B le ganó 2-1 al Lumia de local, el Infantil C le ganamos 6-0 de locales al Ribadumia. El Infantil B, que es el primer empate, 0-0 contra el Pabellón en Ourense. Tercero contra cuarto se enfrentaban. El Infantil A de Nino en División de Honor Infantil ganó 4-0 también de local. Cadete B, otro empate en Pabellón, 2-2. El Cadete A de Pedro, otro empate contra el Lugo de local en División de Honor, y el Juvenil B de Ales, importantísima victoria contra el Berín de local, que lo mantienen en la lucha para subir a Nacional. Bueno, muy preparado. No lo tenía, que lo estaba leyendo. Sí. Oye, mira lo que me acabo de encontrar aquí. Para ir más rápido. ¿Qué documento me acabo de encontrar aquí, Iván? Ojo que me acabo de encontrar aquí. Esta hojita es la alineación del Cadete A de La Rosa en Valdebebas de puño y letra de Iván Vázquez. La voy a guardar porque con esta alineación ganó Iván en Valdebebas. Dentro de unos años pues la conservaré, va a ser un buen recuerdo. Bájala que la firmamos Pedro y yo y la vendes dentro de unos años. Sorteo, sí. Bueno, ya sabemos, el programa tiene dos puntos álgidos, ¿no? Que es al principio la parte de gastronomía de Diego Doval y después, una vez que despido, lo que pasa después, que puede durar de 1 a 90 minutos. Tengo que interrumpirte y no quería interrumpirte, te lo juro, pero tengo que hacerlo porque se nos olvidó comentar el horario del partido el domingo. Va a ser a las 5 en Alomba y es Día del Padre, el club pone en marcha una iniciativa, cada socio podrá retirar una entrada
para un acompañante gratis. O sea que a partir de mañana ya podéis ir al club a pillar vuestras entradas y pues lleváis a vuestro padre. Yo creo que es quien lo tenga, que lo lleve y que se le regale el ambientazo que hay en Alomba, y si no, pues llevar un acompañante. Lo importante es, con este tipo de iniciativas, que lo que busca la Rosa es generar ambiente. Quedan 3 partidos de liga regular en Alomba y bueno, creo que es una muy buena iniciativa. Pues ahora creo que sí, esto es un programa muy preparado, con un guión rígido, un equipo de producción detrás increíble. Llevamos toda la tarde preparando el programa y ahora toca despedida y vamos a despedir porque es lo que preparamos, lo que está planeado, y no va a haber vuelta de hoja. Es así. Gracias a todos los colaboradores de Under Lequinada que estáis por ahí esparcidos. Una vez, ¿qué tal? ¿Cómo estuviste? ¿Bien? Nada, sí, muy a gusto, muy cómodo, la verdad. Perfecto, pues que no sea la última, ¿vale? A ver si vamos a hacer el especial del centenario, porque hicimos... Eres el programa 101, ¿vale, Bryce? Es un número importante. Así que vamos a hacer el programa del centenario. Si quieres pasarte, te pasas. Y el del ascenso que vamos a hacer, como vais a subir, también tienes que estar por allí. A ver, será presencial, con la plantilla y tal. Así que vamos a vernos allí, ya verás. Gracias por haber venido, por estar tanto con nosotros. Genial, una cuota de pantalla bastante alta te dimos, bastante, así que gracias por ayudarnos hoy. Gracias, Gonzalo. Te iba a preguntar ahora por... Gracias, Bryce. Te iba a preguntar por el horario del partido, Gonzalo, ahora, pero ya lo diste, así que domingo a las 5 a Lomba, con un acompañante, a por el Silva. Gracias, Diego. ¿Sí? Gracias, gracias, Iván. A ver si para la semana vuelves con un equipo, con una ficha de resultados de la base igual de buena que esta. A ver si seguimos así. Y nada, nos vemos. Despedimos este programa con sabor a Filloa, más Filloa que nunca. Y nos vemos para la semana. Siempre digo lo mismo, vamos a volver líderes para la semana. Nunca sucederá un día. Así que a ver si es para el programa 102. Vale, un abrazo muy, muy fuerte para todos. Gracias y nos vemos para la semana. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao, Bryce. Chao. Yo nunca te abandonaré.